Echarle uno, cambio. Aloja todo desalojable, cambio. J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. María, perdona por la hora. No importa. Es que esto es eterno. Los pequeños ya están en la cama y Luis... Ahí sigue su plato en la mesa. Shh. Escucha. Una que ha tenido suerte. Anda, pasa. A eso de las 4 le llamaba a mi hermana. La que vive enfrente de la iglesia, ya sabes. Claro. ¿Qué tal le va? Me ha dicho que no paraba de llegar gente y gente, que ya no cabían dentro y que algunos Oye, han ¿qué tenido... tal le fue a tu hija con lo del trabajo? Y que han entrado los grises con un pañuelo blanco. Siempre se lo quita para dormir, pero no se le olvida nunca. Esta mañana se lo ha dejado en la mesilla. Lo peor de esperar es que a una nunca le da por pensar nada bueno. Y ahora empezaba a tirar botes de humo y la gente que estaba dentro no podía respirar, rompiendo todos los cristales. A veces exagera, mujer. En la radio no han dicho nada de eso. En la radio no dicen nada. ¡Han disparado, joder! Esto ya no asienta el cuerpo ni nada, se ha quedado fría. Esta calma. ¿Escucha? El ascensor. ¿Qué hacéis aquí a estas horas? Luis, No sé nada, lo siento. siempre vais juntos. Dime, Pedro, por favor, ¿qué ha pasado? No sé, le he visto esta mañana en la asamblea, pero luego... Por favor, dime algo, por favor, Pedro. Se han oído disparos y es inútil llamar a los hospitales. Oye, ya sabes cómo es esto. Uno conoce a otro. Si le hubiera ocurrido algo, ya te habrían avisado. Entra en casa. Entra. Quédate con nosotros. No, gracias. Me voy a ir a casa. ¿Seguro? Bueno, cualquier cosa ya sabes. Anda, vete con tu marido.
Luis. María, por favor. Voy a hacerle compañía. Ahora voy. Está contenta, le han dado el trabajo. ¿Cómo? A mi hija. Le han cogido en el banco. O sea que tengo 2 secciones y media paralizadas. La otra media todavía tiene unos poquitos. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh?